Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Jesús nos enseñó que ser maestro no requiere pleitesía, lo mismo que el respeto no necesita un trato especial por encima de los demás. Hace tiempo conocí a un pastor que exigía ser tratado de usted mientras él se dirigía a los demás de tú, basándose en que había recibido una unción especial del Señor. Esta idea equivocada de lo que significa el respeto nos puede llevar a caer en la vanagloria y soberbia de creernos más que otros por el hecho de ejercer un cargo en la Iglesia, por ejemplo. En el mundo ya vemos suficientes malos ejemplos de personas que utilizan sus cargos para permitirse tratar con despotismo y falta de respeto a aquellos que están por debajo a nivel laboral. Al final, muchas veces se trata de usar ese abuso para tapar muchos complejos y heridas internas que no fueron sanadas. El acomplejado necesita prevalerse del puesto para sentirse bien consigo mismo. Esto que parece normal en el mundo no debiera ser lo corriente dentro de la Iglesia, pero por desgracia, a lo largo de la historia hemos comprobado que no fue así. Por eso Jesús nos dio la mayor lección de humildad que pueda recibirse. Aquel Hijo del Hombre que según Daniel 7:14 acabaría recibiendo dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran, comenzó siendo el siervo sufriente de Isaías 53. Primero tuvo que servir y humillarse hasta la muerte, para después alcanzar la gloria y el reino y que otros le sirvieran. En efecto, si nuestro Señor fue el mayor y mejor de los siervos, ¿qué seremos nosotros entonces? Porque usar los dones que Dios nos da es parte de nuestro llamado. A veces creemos que hay que hacer grandes cosas, como algunos misioneros o eminentes hombres de fe, y la miopía espiritual, al querer compararnos con ellos, provoca que nos paralicemos a la hora de cumplir con el propósito que Dios guarda para cada uno de nosotros. Vivimos en el mundo de la apariencia, y por muy creyentes que seamos, a veces nos dejamos influenciar debido a que desenfocamos la mirada de Cristo para colocarla sobre los demás y caer en la comparación. No vemos lo que somos y tenemos como hijos de Dios, sino aquello de lo que carecemos para infravalorarnos y convertirnos en cristianos pasivos que llevan vidas espirituales pobres, al no realizar las obras que el Padre preparó para nosotros cuando fuimos salvos. Como bien expresó Pablo en 1 Corintios 3:15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien será salvo, aunque así como por fuego. Porque no es lo mismo vivir la vida con el gozo de la salvación sabiendo que estás cumpliendo tu propósito según la voluntad de Dios, que no hacerlo. Habrá problemas y sufrimiento, seguro, pero el gozo y la esperanza de una salvación segura lo cambiará todo, especialmente cuando nos acerquemos al instante de morir. Si hemos recibido por gracia debemos dar. Si hemos sido bendecidos, es para ser instrumentos de Dios y poder bendecir a otros. La justificación en nuestra falta de habilidad o mérito es absurda, porque no buscamos la vanagloria personal, sino glorificar a Dios. Por eso, ante Dios, las excusas de Moisés o Jeremías no sirvieron. Si Él puede hacer que hasta un asna hable, como vemos en Números 22:8, o que los cuervos alimenten a Elías, ¿qué no podrá hacer con cada uno de nosotros? Tampoco esperemos ser el nuevo profeta, como los anteriores, para cumplir con el llamado de Dios. Todo es mucho más sencillo, ya que desde que usamos los dones que hemos recibido para la gloria de Dios, ya ejercemos el ministerio asignado. Quien desee servir a Dios lo tiene bien fácil sirviendo al prójimo. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que predicarles el Evangelio que evitará su condenación eterna? Y esto no significa hacernos pastores, sino algo tan simple como no avergonzarnos ante los demás a la hora de simplemente expresar que somos cristianos evangélicos. Si la persona que tienes enfrente quiere saber más por curiosidad,
ahí tienes tu llamado misionero. No sueñes con viajar a la India para ello. Quizá Dios te lo conceda si lo considera como parte de tu llamado, pero dejemos que sea Él quien disponga y no el hombre, porque sabemos que los pensamientos de Dios no son los nuestros, y nuestros caminos no son los suyos, según Isaías 55:8. También sabemos que el llamado a servir no será agradable si Dios considera que previamente debemos forjar nuestro carácter para la obra. Por eso a veces permite que atravesemos por experiencias dolorosas. Esto forma parte del entrenamiento que en ocasiones requerimos, dado que no podemos pretender servir desde una existencia cómoda apegados a la televisión e Internet. Quizá haya lugar para eso en nuestras vidas, pero siempre debemos buscar tiempo para Dios. Además, el dolor de nuestra experiencia siempre será útil para dar testimonio a los demás, porque ¿quién no ha sufrido de alguna manera en esta vida, sea o no creyente? Es a través del sufrimiento como se aprenden las mayores lecciones, y es en el dolor cuando Dios lleva a muchos a buscarle, pese a que aún no le conocen. En cualquier caso, no olvidemos que el consuelo y ánimo que necesitamos en este mundo caído tienen su origen en el mismo Dios, y que al recibir su consuelo en medio del sufrimiento, esto nos ayudará a fin de poder consolar a otros cuyos sufrimientos son como los nuestros. Recordemos las palabras del apóstol Pablo en 2 de Corintios 1, versículos 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Pero ser siervo requiere ante todo humildad, desprenderse del orgullo innato con el que nacemos para evitar exigir un trato especial o la pleitesía de nuestros hermanos, para enfocar la mirada en un Dios encarnado en hombre lavando los pies de sus discípulos o dejándose escupir, golpear, insultar o fustigar hasta ser clavado en una cruz considerada maldita por el mismo Dios Padre. Ha sido tradición en la Iglesia besar anillos, pero ya es hora de besar solamente los pies del Señor, como hizo la mujer pecadora de Lucas 7:38. Por eso no hay mejor antídoto contra esa enfermedad que la palabra de Dios, quien hará lo que sea necesario para que no olvidemos que nuestro espíritu necesita ese alimento. Sin él, la enfermedad avanza y el orgullo nos infecta los huesos y la carne. Por esta razón Dios provoca la humillación, a fin de que abramos los ojos ante aquella necesidad de alimentarnos. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Salmo 119, versículos 67 y 71.